después de estas elecciones y para algunos sorpresivos resultados. Voy a saludar a mi panel el día de hoy. Eric Harris, analista político, especialista en sistemas de gobierno, influencer online y escritor del Decálogo de la Nueva Derecha Argentina. Gracias por estar con nosotros, Eric. Bienvenido a Ángulo. ¿Qué tal? Un gran gusto por allá a todo el equipo. Un saludo allá por Colombia y toda Latinoamérica. Gracias por convocarme. Gracias. Justamente este fenómeno que se da en el sur de América Latina, ¿cómo tiene que ver con el continente entero y prácticamente con América Latina también? Nos lo va a despejar y le agradezco la presencia de Alberto Medina, analista político y consultor estratégico, periodista y conferencista. Alberto, un gusto tenerte en NTN 24, el canal de las Américas. Muchas gracias por la convocatoria, un honor compartir con ustedes este panel de análisis. Gracias también a Daniel Reisbeck, analista político del Cato Institute, historiador, columnista. También posee estudios en algunas materias, latín, griego, antiguo de la Universidad de George Washington, así como una maestría en historia, instituciones y economía política. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Bienvenido a Ángulo. Muchas gracias a ustedes, un placer. La pregunta: Milei ha tendido claramente la mano al macrismo para derrotar, ha dicho claramente a Massa. 2/3 han votado por un cambio y es momento de eliminar el kirchnerismo. ¿Cómo interpretar esto? ¿A dónde podrían ir los votos de Patricia Bullrich? ¿Y cuál es su primera lectura luego de estas elecciones? Bueno, mi primera lectura, la verdad que yo haría una diferencia en lo que es el votante de Juntos por el Cambio y lo que son los referentes y lo que es la cúpula de Juntos por el Cambio, que está constituida por muchos partidos, como la coalición cívica, el radicalismo más de izquierda, el radicalismo más de centro y lo que es el PRO. Se caracteriza el electorado de Juntos por el Cambio por ser un electorado no kirchnerista, anti-kirchnerista, se identifica con un negativo. Con lo cual, si bien hay un acercamiento de Javier hacia Juntos por el Cambio, van a haber referentes más de la ala de izquierda del radicalismo, por ejemplo, que no van a darle la derecha a Javier Milei. Parte del PRO quizás sí, un Larreta no creo, por ejemplo. Con lo cual va a haber opiniones divididas, creo, en lo que es en las altas cúpulas de Juntos por el Cambio. Pero en lo que es el electorado, que es algo muy diferente, que es un electorado que no estaba romantizado con Patricia Bullrich, ni con Larreta, ni con Petri, ni con Morales, por ejemplo, por citar grandes referentes de Juntos por el Cambio. A diferencia que del votante de Javier Milei, que es un votante esperanzado, que realmente lo quiere y confía en Javier Milei. Hubo un despertar político, como sabrán, la juventud, 60 y largo % vota por Javier Milei, y además un electorado el cual entiende sus reformas, entiende la batalla cultural y la reserva moral que él defiende, además de todas las reformas estructurales que él defiende, y creo que eso es un voto identificado con Javier Milei positivo, comparado al de Juntos por el Cambio, que es un electorado que tiene una concepción o un apoyo hacia Juntos por el Cambio de una postura negativa, anti-kirchnerista. Con lo cual, si bien Juntos por el Cambio en parte no va a querer dar el apoyo a Javier Milei, el votante de Juntos por el Cambio, yo creo que en su mayoría va a apoyar en el balotaje a Javier Milei y el resto no irá a votar o votará en blanco o impugnará el voto. Después tenemos otro caso que es Schiaretti, que son 6,5 puntos, que Schiaretti es un referente peronista de Córdoba, pero con votantes muy anti-kirchneristas también. Y de ese 6,5% yo creo que se va a dar un fenómeno parecido, que va a sacar muchos votos Javier Milei y el resto quizá de votantes voten en blanco. Gracias, Eric, por esta primera intervención. Quiero saber en qué concuerda Alberto Medina con respecto a este grupo de kirchneristas y los anti-kirchneristas que se dan en gran parte del electorado en nuestros países, en América Latina, en Ecuador. Se vivió un fenómeno
quizás similar de interpretación de quienes son los correístas, los anticorreístas también. Perdió la candidata, en este caso del correísmo, en Ecuador. ¿Qué decir, Alberto? Este 23.8% de los votos que recibió Patricia Bullrich, candidata de una coalición de centro-derecha que quedó en tercer lugar, ha pasado a ser un botín clave para quienes están ahorita compitiendo para llegar a la Casa Rosada. ¿Cuál podría ser la lectura que se le da a esos votos? ¿A dónde podrían ir? ¿Coincides con que van a apoyar de pronto a Javier Milei? Bueno, a ver, ahí hay una figura interesante, ¿no? Ya hubo una fuga de votos de Juntos por el Cambio entre la primaria y la elección general. Porque claramente Juntos por el Cambio sacó 29% en la elección de las primarias y ahora saca 23,8%. Ya hay una fuga de votos de ese espacio político hacia otros. Intuimos que una parte ya fue a parar al voto hacia Sergio Massa y eso se tradujo en el resultado del día de ayer. Con lo cual podríamos decir que una parte que ya podría haberse ido de ese espacio ya lo hizo. Coincido con Eric que mayoritariamente el espacio que queda dentro de Juntos por el Cambio podría estar más cerca de Javier Milei, indudablemente que de Sergio Massa. No descarto también que haya una proporción relevante de votantes que no vayan a votar o que eventualmente voten en blanco. Tengamos en cuenta que en la definición final lo que pesa es el voto positivo, el voto afirmativo, con lo cual ni el voto en blanco ni la gente que no va a votar influye en el resultado, y eso, entre comillas, lo beneficia al que salió primero, porque le hace llegar más rápido al 50% y necesita una menor cantidad de votos si el abstencionismo es muy alto. Pero bueno, habrá que ver cómo se da este fenómeno y habrá que ver una cosa muy importante. ¿Qué dicen los candidatos a partir de hoy? Porque más allá de todas las elucubraciones que podamos hacer, la campaña se reseteó y arranca desde ahora con discursos que no van a ser los que escuchamos hasta aquí. Ni vamos a escuchar a un Javier Milei atacando a los candidatos de Juntos por el Cambio, ni vamos a escuchar a un Sergio Massa en la misma dirección. Vamos a escuchar a seductores intentando acercar votos, y eso me parece que también va a cambiar la configuración de la campaña y por lo tanto el resultado electoral. Cierto. Cierto, Alberto, porque ya se reduce a 2 candidatos, además un tiempo bastante corto y ya empezó la campaña. Vamos a tratarlo en el tercer bloque, lo que ha dicho, por ejemplo, uno de los ministros, Alberto Fernández, el día de hoy, dando su apoyo al candidato Massa. Daniel, tanto Massa como Milei, ya lo decía Alberto, vamos a ver qué discurso o qué estrategia táctica utilizan para conquistar ese electorado. Han comenzado la misma noche del domingo a enviar mensajes para atraer esos electores que optaron por Patricia Bullrich y también por los otros candidatos. A criterio suyo, ¿cómo podría beneficiarse Milei o Massa con ese electorado que no votó por ninguno de los dos? Bueno, el problema que veo, y creo que ya lo han mencionado, para Milei es que si se suman todos los votos de Milei y todos los votos de Bullrich, en teoría tendría que ganar, digamos, la derecha o la centro derecha, pero en política no siempre funciona así. Y como se ha mencionado, varios votos o muchos votos de Juntos por el Cambio en las primarias, las PASO de agosto, se terminaron yendo, al parecer, donde Massa. Entonces, a pesar de que, digamos, la filosofía de Milei en general me parece que es lo que necesita Argentina, especialmente el tema de la dolarización, porque no veo cómo van a financiar, cómo van a solucionar el tema de la inflación sin dolarizar la economía, pero tristemente creo que Milei la tiene cuesta arriba de ahora en adelante. Milei la tiene la cuesta arriba, Eric. ¿Cómo un ministro de Economía con récord en inflación gana? Mire, el tema que el mejor candidato, que parece que es el peor, pero en lo que es como animal político, el político más preparado de la Argentina es Sergio Massa, y se lo vio en el discurso que dio. El grado y el talento para la persuasión que tiene, para acomodarse, el tipo, si se ve en el último discurso de ayer a la noche, no apareció ni con Cristina, ni con Máximo Kirchner, ni con Kicillof. El tipo apareció solo, con una bandera argentina atrás, y planteando un discurso moderado. Por otro lado, yo creo que el aparato político electoral de punteros, clientelismo,
irregularidades en las elecciones que existen de siempre, más que todo en el conurbano de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, yo creo que se vio vivamente en esta elección, no tanto en las PASO. Para mí, para Massa, las PASO fueron un termómetro para saber dónde estaba parado. Y ahora sí, el tipo apostó políticamente de lleno y jugó en esta elección. Además de que sacó, como bien dijeron, votos de Larreta, del larretismo, que es la interna. Larreta fue quien tuvo la interna con Bullrich dentro de Juntos por el Cambio. Entonces, mordió votos de Juntos por el Cambio en esta elección. Eso, más todo su aparato político, explican su 36% de ahora. Pero yo creo que si Javier Milei no da pasos en falso, errores comunicacionales, personalidades de su campaña, las operaciones mediáticas las puede salir aireado, y la realidad es que si se puede fiscalizar como corresponde en noviembre, yo creo que Javier Milei tiene toda la oportunidad de ganar, pero no la tiene fácil como se creía, porque Massa es un animal político de carrera y realmente para la situación que está el país de hiperinflación, no se puede creer que haya sacado un 36%. Solo un tipo como Sergio Massa lo puede hacer. Ya. Alberto, Sergio Massa, un tipo muy preparado políticamente hablando, se ha tratado de desenmarcar quizás de lo que significa el gobierno. Alberto Fernández, cuando es parte de ese gobierno, ¿cómo se explica este fenómeno de que un ministro de Economía y que los argentinos no lo cuestionen de la manera que quizás muchos analistas fuera del territorio argentino dicen? ¿Cómo es posible que un ministro de Argentina, cuando tiene esta situación económica, el país haya logrado ganar, y de qué forma? Bueno, acá hay algún par de datos que no son menores y que es bueno que lo pongamos arriba de la mesa, ¿no? Por un lado, yo creo que la elección que viene es una elección bien diferente, no solamente porque es una elección entre dos candidatos, sino porque además no se define la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante que estuvo en juego en el día de ayer, y que sin duda alguna la presencia del candidato a gobernador, de los candidatos a legisladores provinciales, senadores provinciales, diputados provinciales, concejales, intendentes de los municipios, en el distrito, insisto, más voluminoso de la República Argentina, tiene una incidencia que claramente no va a tener el 19 de noviembre, porque ya no se eligen esos candidatos, ya no está en juego la estructura completa de ese espacio político, que no va a traccionar con la misma potencia clientelar que sí hizo en las horas previas. Por otro lado, hay un factor que es muy difícil de entenderlo si uno no está en Argentina, que tiene que ver con el miedo. Lo que ha conseguido Sergio Massa es instalar una estrategia política comunicacional en la que él, a pesar de sus errores de gestión económica, a pesar de la mala gestión, a pesar de todos los problemas que tiene Argentina, sigue siendo un candidato que da más previsibilidad respecto del futuro que este otro candidato que, a juicio de Sergio Massa, implica un salto al vacío, implica de alguna manera muchos riesgos y particularmente la pérdida de derechos. Buena parte de los votos que sacó Sergio Massa el 22 de octubre se explican en el miedo. No tienen que ver necesariamente con una validación de su gestión, con una aprobación del gobierno de Alberto Fernández, ni siquiera con una expectativa positiva respecto a la posibilidad de que Sergio Massa sea un buen presidente en el futuro. Tiene bastante que ver con ese sector de la Argentina que tiene temor de quedarse sin aguinaldo, sin indemnización, si eventualmente lo despide, que piensa que el ajuste va a ser despiadado. Y eso, por supuesto, genera pánico, un pánico que se traduce electoralmente en un apoyo a un candidato claramente de mala gestión de gobierno, ¿no? Alberto, y antes de darle la palabra a Daniel, en cambio hablemos de la otra figura. Por una parte, el miedo, que quizás pues lo representa Massa. Milei logró un ascenso vertiginoso, tenía un discurso en apenas 2 años, creo que ha sido este ascenso, mensaje agresivo, bastante agresivo, contra lo que él ha denominado como la casta política parasitaria, atrayendo votantes enfurecidos quizás con esta clase dirigente. Esa es la otra cara de la moneda también, Alberto. Claro, porque justamente eso es lo que apoya la idea de un espacio con miedo, ¿no? Es decir, ver un grupo de gente descontrolada, cierta impunidad discursiva de algunos colaboradores cercanos a Javier Milei, no del candidato en particular, pero sí de su entorno,
que resulta muy exótico, extravagante, con planteos que están inclusive fuera de la agenda de discusión de la sociedad y de las preocupaciones más relevantes, claro, abona la teoría del miedo y construye entonces una especie de imaginario en la que hay una especie de horda de gente que podría gobernar, y eso, por supuesto, genera temores en ciertos sectores de la comunidad. En otros no, en otros lo que genera es justamente entusiasmo y la idea de que el camino es por allí y que hay que hacer el salto porque necesita Argentina hacer grandes cambios de shock vertiginosos, y eso por supuesto también tiene adhesión. Pero claro, hay un votante independiente en el medio que no se siente inspirado por ninguno de los dos candidatos que están yendo a la segunda vuelta y que ahora van a tener que decidir si quieren una continuidad de lo que vivimos hasta aquí, descripta como el infierno por muchos, o quieren un salto al vacío, que es la descripción que encaja con lo que muchos otros ven en el espacio de la libertad avanza. Claro que ambos son términos descalificadores, ¿no? Pero en alguna medida esa caricatura que fue construida en la campaña electoral es la que va a estar en juego el próximo 19 de noviembre. Daniel, antes de irme a la pausa comercial, ¿usted coincide con Alberto? ¿Continuidad o salto al vacío? ¿Es así? ¿Cómo están las cosas para esta segunda vuelta? ¿Y cuál, si es que es un sí, su respuesta, cuál de las dos alternativas quizás sea la más pertinente para los argentinos en la actualidad? Pues es cierto que ese es, digamos, el análisis que se ha presentado, esas son las opciones que se le han presentado a los votantes, sobre todo los de Sergio Massa o a las personas que quiere convencer. Pero en mi opinión, Argentina ya está en el vacío, es decir, es que uno no puede tener niveles de inflación de 138% y subiendo, la moneda nacional completamente destruida, habiendo perdido más del 50% de su valor frente al dólar solamente en este año, en el 2023. Entonces, mejor dicho, en materia económica, difícilmente van a poder estar peor, pero pues lo van a estar si continúan por este camino, que es lo que seguramente sucederá con Massa. Entonces, el punto es que, en mi opinión, sí es verdad que le están presentando la opción de Milei como una opción que genera miedo, pero yo pienso que mucho más miedo da una potencial hiperinflación y van en ese camino. Argentina está celebrando estas elecciones en medio de una de sus peores crisis económicas, sociales, también en décadas, 40% de su población bajo la línea de pobreza, una inflación anual de 138%, esto en septiembre según las cifras oficiales. Vamos a una pausa comercial, esto es Ángulo, regreso con mis tres panelistas del día de hoy. Seguimos con el panel el día de hoy, después de las elecciones en esta primera vuelta. Me acompañan Eric Harris, analista político, Alberto Medina, analista político también, y Daniel Reisbeck, analista del Cato Institute. Este es el segmento de La Tangente para cada uno de mis panelistas. Van a tener 40 segundos, van a estar cronometrados. Voy a empezar con Daniel. Esta pregunta, hablando un poco, Daniel, lo que ha sido estos pronunciamientos que se han dado luego del triunfo de Massa. Alberto Fernández, el presidente, pues destacó el triunfo de Massa. Cristina Fernández de Kirchner ha optado en estas últimas horas por el silencio. La pregunta es, ¿qué mensaje da esto en las filas del partido y también fuera del mismo? Adelante, por favor, en 40 segundos. Pues a mí me parece que era de esperar que Cristina Fernández de Kirchner no quiera involucrarse de una manera muy abierta en la campaña de Sergio Massa, porque lo que tiene que hacer Sergio Massa, según su estrategia, debe ser presentarse como alguien más centrista, y tiene una tarea difícil porque necesita el voto kirchnerista, pero también necesita votos, digamos, de centro, de gente que hubiera votado Juntos por el Cambio o que le está dudando en votar por Milei para ganar. Entonces me parece que es algo simplemente natural. Gracias por esa respuesta. Eric, en 40 segundos, ¿qué decir del silencio de Cristina Fernández, del elogio de Alberto Fernández, el presidente? ¿Qué mensaje da dentro de las filas de su partido y fuera de este? En 40 segundos. Yo creo que no se quiere identificar con la crisis y esto es algo que sucede desde el arranque del gobierno de Alberto Fernández, porque lo que estamos viviendo es peronismo sin caja. No tiene ninguna propuesta Cristina, ni la ala dura del cristinismo, solo reventar recursos, hacer demagogia, clientelismo, pero como cuando se acaba el pan, la única propuesta que podría tener el cristinismo
y un segundo gobierno con con Massa a la cabeza es el garrote, que es lo que vimos en Venezuela con Maduro. Gracias, Alberto. Concluyo con usted este bloque. Adelante, en 40 segundos. Bueno, básicamente aquí lo que tenemos es una Cristina Fernández de Kirchner que siempre trata de preservarse de este tipo de errores no forzados y sale un poco de la escena también para colaborar con un eventual triunfo de Sergio Massa, aunque no tiene muchos incentivos para que eso suceda, ¿no? Después de todo, ella necesita recuperar el liderazgo de la oposición de un eventual gobierno distinto y va a ir a buscar ese espacio. No me llama la atención lo de Alberto Fernández, trata de alguna manera de salvaguardar su gestión y por supuesto con un triunfo de Sergio Massa sería una manera de asegurarse de que eso suceda, pero veremos qué piensa la gente, que es lo que en definitiva importa, ¿no? Claro, y un poco, antes de irnos a la pausa comercial, conjugando con lo que termina este bloque, Alberto, se le preguntó algunas cosas a Cristina Fernández de Kirchner cuando fue a emitir su voto, y dentro de eso se le dijo a la vicepresidenta si es que se iba a retirar de la política una vez que concluya su gestión en diciembre, el 10 de diciembre. Y Cristina Fernández enfatizó en que ella va a seguir en la política y que hay un mal entendimiento sobre lo que significa estar dentro del ruedo político. Lo que sucedió también en estas elecciones del domingo, dejaron un Congreso fragmentado en el que el peronismo ostenta la primera minoría en ambas cámaras, según datos de la Dirección Nacional Electoral. En la Cámara Baja, integrada por 257 curules, el partido de Massa, Unión por la Patria, quedó con 108 escaños. Le sigue la coalición opositora Juntos por el Cambio con 93 y Libertad Avanza quedó con 38 diputados. El resto está integrado por 7 peronistas disidentes, 6 de partidos provinciales y 5 de izquierda. Vamos a ver cómo quedó el Senado. De 72 escaños, el peronismo logró 34, la coalición Juntos por el Cambio con 24, Libertad Avanza por su parte entró por primera vez en la Cámara Alta y tiene 8 curules. El resto lo integran 3 peronistas disidentes y 3 de partidos provinciales. Para deliberar en el Senado se necesita un quórum mínimo de 37 votos. ¿Cómo va a ser, Eric, la gobernabilidad en el caso, por ejemplo, de que gane el candidato Milei con un Congreso tal cual está conformado ahora? Bueno, en principio, convengamos que la democracia se dan estas circunstancias en las cuales hay que convivir con congresos a favor, no tan a favor o bastante en contra. Yo creo que el contexto de mega crisis económica es una oportunidad para hacer reformas, teniendo un contexto de Congreso desfavorable. ¿Por qué? Porque hay emergencia y la gente, por supuesto, demanda cambios a comparación en un momento de burbuja o de confort. Con lo cual, para esos cambios, los representantes tienen que responder, porque si no, no vuelven a renovar su banca, sea en 2 años o en 4 años. Y además, Milei ha propuesto y piensa hacer lo que las reformas más fundamentales, como por ejemplo la reforma monetaria y financiera, donde existe como transición una dolarización para acabar con el Banco Central, se haga por referéndum si no pasa por Congreso. Yo creo que si Javier Milei mejora el tema de lo que es la economía, baja la inflación y baja la inseguridad en sus 2 primeros años de mandato, puede tener unas muy buenas elecciones de medio término y ya un Congreso mucho más apetecible, y en 4 años con una también mediana elección, buena elección, ya tengo un Congreso a favor de un segundo mandato. Pero todo se va a decidir en noviembre, ¿no? Que es la cita crucial del futuro de la Argentina. Alberto, ¿cómo ve usted esto de lo que tiene pues el Ejecutivo, sea Massa, sea Milei, pero en este caso pues Milei, con un poco de menos escaños que lo que tendría el partido de Massa, sus coaliciones también? ¿Cuán fácil o difícil podría ser? Yo creo que tenemos que aprender a leer en Argentina la política sin la lógica que trajimos hasta ayer. Yo no creo que haya allí 3 bloques ni nada que se le parezca. Creo que lo que hay a partir de ahora es una conversación. De hecho, esta invitación que ha hecho tanto Javier Milei a los votantes del PRO, casi explícitamente, y del lado de Sergio Massa a la Unión Cívica Radical, ya muestra de por sí que estamos no frente a 3 bloques, sino a más de 3 bloques.
Es decir, que Juntos por el Cambio, después de la derrota del día de ayer, seguramente va a implosionar, por lo menos con el modelo que lo conocemos, ¿no? Cambiará de nombre, cambiará de personaje, de figuras, y eso va a hacer que ese bloque que vos ves ahí como unido deje de serlo. Básicamente allí tendrán apoyos unos u otros, pero ese bloque se va a desarmar en la lógica de los bloques parlamentarios. Algo parecido puede pasar en el peronismo, a partir de un eventual triunfo de Javier Milei. No todo lo que hoy aparece como el oficialismo nacional va a quedar encastrado en ese esquema. Parte de ese grupo probablemente va a colaborar con las reformas por una cuestión de oportunismo, no de convicciones, no importa. Es decir, que yo imagino que una mayoría parlamentaria forzada, por cierto, muy conversada, con ciertos consensos, con ciertos acuerdos, se puede generar a partir de esto que a mi juicio va a ser la atomización del Congreso en mini bloques o bloques, digamos, de pocos legisladores que van a reportar a uno u otro sector de las mismas alianzas internas que hoy conocemos. Ni Juntos por el Cambio, ni el Frente de Todos o ex Frente de Todos y Unión por la Patria son un bloque. Gracias, Alberto. Voy a cerrar este bloque con Daniel hablando un poco de lo que dejábamos pendiente en el bloque primero, hablando de las campañas. El discurso va a ser diferente, quizás la campaña también, de cara al balotaje del 19 de noviembre. Desde ya se hace sentir, ha sido el ministro de Obras Públicas quien ha recorrido las calles hoy mismo para impulsar el voto de Frente por Sergio Massa. Los argentinos y argentinas merecen que seamos serios, que hablemos con propuestas y que marquemos con mucha claridad las posibilidades que tiene la Argentina. ¿Cuán distinto, Daniel, puede ser este discurso, esta campaña ya próximos a la segunda vuelta el 19 de noviembre? Pues una cosa es la campaña y otra cosa es la realidad, y sobre todo la realidad económica. El hecho es que la inflación del 138% es algo que está subiendo. Massa, yo no he visto que tenga ningún plan para frenarla, todo lo contrario, lo que ha hecho para ganar es recurrir a aún más impresión, aún más irresponsabilidad fiscal. Y fuera de eso está el tema que no se ha mencionado de las LELIC, que son básicamente 30.000 millones de dólares de hace unos meses, no de ahora, en una pirámide de préstamos al Banco Central por parte de bancos comerciales. Eso es, mejor dicho, eso es una bomba de tiempo fiscal que se tiene que solucionar. Por lo menos el equipo de Milei con Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, bueno, Emilio Campo y Nicolás Kachanowski escribió el libro, no creo que esté en el equipo, pero por lo menos tenían un plan por medio de la dolarización. Massa, que yo he visto, no tiene absolutamente ningún plan para lidiar con ese problema, y eso es lo esencial, más allá del estilo de la campaña, de quién apoya a quién. El problema de Argentina, en mi opinión, es estrictamente económico, por lo menos es el problema más urgente, y pues eso, para mí eso es lo importante, ver cómo van a solucionar eso, y lo preocupante desde mi punto de vista es que Massa no ha presentado ningún plan concreto. Gracias. Pausa comercial. Enseguida retornamos con más de Ángulo. Próximo 19 de noviembre, elección en segunda vuelta en Argentina. ¿Continuidad o salto al vacío? Aquí se ha dicho que ya hay personas que están con ese salto al vacío en Argentina, actualmente con la realidad que viven en lo social y en lo económico. Voy a agradecer el criterio de quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Eric Harris, analista, especialista en sistemas de gobierno, también escritor del Decálogo de la Nueva Derecha Argentina. Gracias por estar con nosotros, Eric. También agradecer el aporte de Alberto Medina, analista político y consultor estratégico, periodista y conferencista, y también a Daniel Reisbeck, analista político del Cato Institute, historiador y columnista. A ustedes, continúen con la señal de NTN 24 enseguida.